Hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante. Les voy a decir que a mí la antropología filosófica me encanta. Bueno, pues es una de las materias que doy. También cuando estoy en la universidad doy ética, que es otra de las materias, y bioética, que son así apasionantes. Pero antropología es preciosa. Siempre he pensado que es el corazón de las humanidades, desde esta parte filosófica. Y este tema de hoy, que es la dignidad humana, del corazón, es el centro, es uno de los lóbulos ahí del mero punto importante. Así es de que, pues espero que sea muy enriquecedora, que participen mucho. Dignidad humana. Porque no podemos hablar de las características de lo que es la persona humana sin partir de lo que es su dignidad. ¿Qué pasa con la dignidad? Dice, para que se dé la experiencia moral estamos hablando en esta cuestión un poco de la ética y del actuar, ¿sí? Es sentirse categóricamente obligado, es ética en esta parte, se requiere un referente absoluto. Este referente absoluto será la dignidad del hombre. ¿Qué significa ser digno? Bueno, ser digno significa merecer algo, en palabras cortas. Para que se dé esta experiencia del ser digno, hay 4 elementos, o para el merecer algo hay 4 elementos que son importantes. Un sujeto, que sería el ser digno, un objeto, una cuestión objetiva, ¿sí? De lo que es la cosa por la que se es digno, ¿sí? Motivos, que ahorita los vamos a desglosar, por los que se reconoce la dignidad, y un tercero, que es el observador, que es el que dice, sí, este sujeto tiene los motivos suficientes para ser digno. El objeto, la cuestión objetiva por la que se es digno, es el respeto sin condiciones. Esta cuestión por la que se acredita esta dignidad, digamos. Y entonces, ¿cuáles serían los motivos para que una persona pudiera ser reconocida como digna? Hay diferentes. Hay niveles, hay motivos sociales y políticos, ¿sí? Como por ejemplo tener un cargo. Un rey tiene la dignidad de ser rey, un presidente, un maestro, los padres podrían tener esta dignidad desde un punto de por el cargo que se realiza o la acción que se lleva a cabo. Otro motivo para ser digno tiene que ver con la ética, la conducta, ¿sí? Tiene que ver con mi actuar, ¿sí? Si mi actuar es adecuado, correcto, me engrandece como persona, bueno, pues ahí hay una dignidad desde el punto de vista ético-moral. Pero hay otra dignidad que es de la que se habló mucho en el artículo, que ahorita lo vamos a ir desglosando, es por lo que se es, que es la dignidad ontológica, ¿sí? Por el solo hecho de ser una persona, es decir, por el solo existir como persona humana, tenemos esta dignidad. Y si estamos en esta línea de la dignidad, ¿sí? Entonces sería importante preguntarnos, ¿quiénes merecen un respeto incondicional por lo que son? ¿Quiénes creen que ustedes que merezcan un respeto incondicional por lo que son? No Pues sé. yo creo que las personas que se responsabilizan por lo que están realizando en esos momentos en la vida. O sea, si tú te responsabilizas por hacer las cosas, ahora sí que lo mejor posible, como padre, como ejecutivo, como la tarea o el papel que te esté tocando en ese momento.
Si tú lo estás haciendo de la mejor manera, yo creo que eres merecedor a lo que tienes en ese momento. Sí, tiene que ver con esto que Carmen nos está diciendo. Lo que Carmen nos dijo es que es digno el que es merecedor de respeto porque lo que hace es correcto. Estaríamos hablando de una dignidad desde el punto de vista ético o de conducta o moral. El sujeto que es digno es la persona en general, ¿sí? ¿Y por qué se los quiero enfatizar? Pues porque hay quien dice, hay que cuidar la dignidad de las ballenas, por ejemplo. Se los estoy tirando así nada más, ¿no? Y dices tú, pues es que las ballenas no es que no sean valiosas, claro que son valiosas, pero digna solo es la persona, porque la ballena no se da cuenta ni de quién es ni de lo que hace. Es una ballena que existe y merece ser valorada, pero la dignidad tiene que ver con la persona humana, con el hombre. A eso es a lo que voy, ¿ok? Eso sí ya viene en la cuestión del artículo, ¿sí? que estábamos leyendo. La definición clásica de persona, la que podrían encontrar en cualquier libro de filosofía, es esta que está aquí arriba. Es el valor intrínseco del hombre. También la dignidad de la persona, dice, es la serie de condiciones materiales de vida que permiten una calidad de existencia propia del hombre. Se puede confundir con un bienestar material. No, es mucho más profundo que eso. ¿Ok? Me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior y ahorita vengo. Tiene que ver con lo que se es. Solo ser hombre, por existir. Por eso es un valor solo del hombre. No tiene que ver con lo material. Pudiera sentirse como algo soberbio, ¿sí? Muchas personas, y eso viene también en el artículo, dicen, es que se ofendió su dignidad o estamos lastimando su dignidad. Sí, pero no es un pretexto, porque el valor, lo que el hombre es, su dignidad, nadie se la puede quitar ni se la puede restar si hablamos desde el punto de vista ontológico, de lo que se es. ¿Ok? Y eso es lo que es muy interesante en el artículo de Carlos Llano. Ahorita vamos a hacer la diferencia, ¿sí? Dice, la dignidad en el hombre, desde este punto de vista filosófico, dice, cuando decimos que el hombre es fundamentalmente un ser digno, queremos decir que tiene un carácter absoluto, ¿sí? La dignidad es algo que es y que nadie le puede quitar. No es algo muy valioso, sino que está más allá del valor. Y él pone unos ejemplos súper bonitos en el artículo, que fue por lo que a mí me encantó esta forma de verlo, porque dice, el universo entero es hermoso, es súper valioso, tiene pues, las constelaciones, el sol, la luna, la tierra, todo. Pero si no hubiera un hombre que lo viera y que dijera, el universo es una preciosidad y es grandioso y es maravilloso, entonces, ¿quién le da valor? Es el hombre. Por eso se dice que el hombre es digno y todo lo demás, incluso el universo, es valioso. Incluso las ballenas son valiosas. No quiere decir que no valgan, nada más que están en relación a esta valoración que le da el hombre, que valga la redundancia, ¿sí? Y también dice, bueno, eso no lo dice el artículo, pero si hubiera un solo hombre en el mundo viviendo en una isla desierta, así como la de la película de los Piratas del Caribe, ¿no? Una mini islita y el pobre ahí, la persona ahí, ¿no? ¿Sería valiosa la isla? Pues claro que sí, porque es su casa, de ahí come, ahí vive y todo. Entonces, ¿quién hace valiosas las cosas? El hombre. Es un valor. El hombre tiene ese valor absoluto, es digno
El hombre es digno y las cosas son valiosas. Por eso se dice, la dignidad no es algo muy valioso, sino que está más allá del valor. Las cosas son valiosas en la medida y solo en la medida que se refieren a este valor supremo que es precisamente el hombre. El hombre hace valiosas las cosas y lo que es digna es la existencia humana. Incluso en el artículo dice Carlos Llano, nos dice, es que podríamos poner como sinónimo persona, ser humano y dignidad, porque solo el hombre es digno. Ya luego me dirán lo que ustedes piensan. ¿Qué significa tener un carácter absoluto? Bueno, ya se los fui adelantando. Que el universo es antropocéntrico. De repente podríamos pensar que esta es una postura muy justamente antropocéntrica, el hombre al centro. Pero es que no sabemos si existen marcianos, venusianos y otros tipos de existencias en el mundo, en el universo. Sabemos que existimos nosotros. Y dentro de lo que conocemos y sabemos que existimos, somos los únicos que podemos hacer estas valoraciones. Por lo menos en nuestro planeta Tierra. Entonces, el universo es antropocéntrico. El hombre es el que lo conoce. No por soberbia, sino por que nos damos cuenta de las cosas, digamos, ¿sí? Dice, el universo sin el hombre no tendría sentido, pero si el hombre existiera sin el universo, su valor no disminuiría. Fue el ejemplo que les di. Por lo tanto, el universo está hecho para que el hombre pueda habitarlo, pero eso tiene que cuidarlo. Esa parte también es importante, porque saber todas estas cosas no nos coloca en una postura de abuso, ¿sí? De nuestro medio, de nuestro hábitat, de los animales, que qué bueno que ahora ya hay toda esta concientización del cuidado de nuestro entorno, que antes no lo había. O sea, cuando nosotros éramos, por lo menos cuando yo era niña, pues tú abrías la llave del agua y el agua se caía y te bañabas con ella ahí en el jardín y la tirabas y lavabas los coches y hacías muchas cosas y no nos poníamos a pensar tanto en todas estas consecuencias que se vinieron después de nuestras generaciones. Hasta ahora lo sabemos, ¿no? Entonces ha habido un desarrollo en nuestra conciencia, ¿sí? Por eso digo, todo está hecho para que el hombre se pueda dar cuenta. El hombre tiene entonces esta dignidad de la cual el universo carece, ¿ok? ¿Y qué nos dicen otros grandes filósofos? Tomás de Aquino, fíjense, en la Edad Media, e Immanuel Kant en 1800, coinciden en que el hombre supera el valor de cualquier cosa o de las cosas. Kant dice, este es el segundo imperativo categórico de Kant, dice, compórtate de tal manera que no te trates a ti mismo ni a los demás como medio, sino solo como fin. O sea, saber que no podemos ser utilizados ni manipulados, eso es importantísimo. Eso tiene que ver con la dignidad del hombre. Sin embargo, parece que nos hemos convertido en una maquinaria, en un módulo funcional. Hacemos de. Y eso es lo que nos está pasando ahorita, que es lo que se llama mediatización o funcionalismo, que es ver al otro como un medio para lograr cosas o en función de sus actividades. Immanuel Kant sostiene que nosotros no nos podemos comportar únicamente como medios, lo que significa, esto también era alguno de los ejemplos que estaban ahí en el texto, que no eres solo un profesor, ni eres solo un zapatero, ni eres solo un maestro. Hay algo más en cada uno de nosotros, ¿sí?, que nos hace insustituibles, irrepetibles, que no nos podemos intercambiar. Y eso sí es algo que luego me gustaría que platicáramos, porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Está alguien en una empresa, es muy competente, muy buen trabajador, pero ya va a cumplir, le faltan unos cuantos años poquitos años para que le tengan que dar su pensión completa y mejor lo corren y le dan su liquidación.
para saltarse todo lo demás, ¿no? Y ponen a alguien más. Y dice uno, bueno, ¿qué pasa? Pues a lo mejor Juanito, que acaba de llegar, que es muy joven, ¿sí? Pues trae todas las ganas, pero no sabe todo lo que sabía el otro. No es intercambiable. Y no quiere decir que Juanito no pueda llegar a ser bueno, pero no somos vasos que se rompen y que hay que poner y sacas el otro vaso. No, la persona es más que eso. Es su vida, es su experiencia, además de su actividad. Por eso la dignidad del hombre tiene que ver con esto, el no ser manipulable ni utilizable. Y yo sé que este ejemplo les puede causar mucho ruido a muchas personas, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión del utilizar al otro como medio. Dice, la pareja, que es el divorcio, por ejemplo, en el divorcio, ¿qué pasa? La pareja se vuelve intercambiable, ya no hay esta cuestión de ver al otro como un fin en sí mismo, como una totalidad, ¿sí? Como algo irrepetible e irreemplazable. La pareja se vuelve intercambiable, se vuelven, por la cuestión de la disfuncionalidad, pues se pueden cambiar, que es lo que les decía también de la persona en la empresa, ¿sí? Y no se puede ver a la persona de esa manera. O sea, hay situaciones, hay circunstancias, pero eso no cambia que cada uno, y fíjense, eso también es algo súper lindo del artículo, cada uno de nosotros es un universo completo. ¿Por qué? Porque lo que Pedrito hace, ¿sí? Nadie lo puede hacer como él, porque lo que Pedrito construye, nadie lo puede hacer como él, porque los hijos de Pedrito solo pueden ser los hijos de Pedrito, y lo que los hijos de Pedro hagan, solamente esas personas. Entonces, nadie puede ser sustituido por otra persona, y cada uno es todo un universo del cual se desprenden toda una vida con sus repercusiones. Entonces, yo siempre he pensado también, y por eso les decía que para mí este tema es bien importante, que si todos nos diéramos cuenta de lo importantes y los valiosos que somos nosotros y los que están enfrente de nosotros, tal vez habría menos problemas y menos abusos y menos violencia, y nos atreveríamos menos a pasar por arriba del otro. Fíjense, dice, la filosofía clásica es la que mejor responde porque el hombre tiene esta exclusividad. El hombre es digno por encima de todas las cosas mundanamente consideradas porque está dotado de espíritu. Y ahorita vamos a hablar de a qué se refiere por espíritu, no tiene ninguna connotación religiosa. Dice, no somos fundamentalmente animales, donde hay sensibilidad impregnada de espiritualidad, o sea, no somos nada más un salto, como muchas veces lo han presentado algunos autores. El hombre es hombre porque tiene sus manos, que es su parte corpórea y material, pero también entra en relación con otros, y porque tiene su razón o su inteligencia, y eso lo vuelve original o diferente. ¿Y cuáles son las 5 razones que argumenta Tomás de Aquino de por qué el hombre tiene espíritu? Y les digo que no tiene que ver con una cuestión religiosa, tiene que ver con eso que hay en el hombre que nos dispara por arriba de los otros seres de la creación. Por ejemplo, todos los seres humanos, y esto no lo podemos ver, por eso se llama una facultad espiritual, tenemos ideas universales, es decir, somos capaces de formar conceptos y de hablar de el árbol, del roble, del árbol de Navidad y todo, y todos, por estas ideas universales, podemos comunicarnos hasta con alguien que venga de otras culturas. Tenemos la capacidad de poseer ideas abstractas, es decir, que no las podemos contener, como nociones como la de la verdad, la paz, la creatividad, el amor, también las negativas, como pueden ser el odio, la violencia. Podemos hablar de ideas abstractas. Y como dice la diferencia entre el hombre y el animal
es que el animal no tiene esta capacidad. De hecho, hay un ejemplo, un ejercicio que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, que es el de un simio, que lo ponen dentro de en una pileta, ponen su comida y alrededor de la pileta ponen un aro de fuego. Y entonces le enseñan al changuito o al simio que ahí hay una cubeta con agua y que si agarra la cubeta con agua y se la echa al fuego que está alrededor de su comida, va a poder llegar a la comida. Y entonces durante un tiempo de entrenamiento, el animalito va y llega, ve la cubeta, avienta el agua y entra por su comida. Y un día le dejan la cubeta sin agua, pero a unos cuantos metros hay un lugar, un pozo o una tina de donde puede tomar el agua. Pues el animal no puede ir, no tiene esa capacidad de encontrar otro camino y de ir con su cubeta vacía a recoger el agua y echarla. El hombre sí, por ejemplo, ¿no? Otro de los elementos de los que habla Tomás de Aquino sobre es la condición libre del hombre, ¿sí? Que puede uno elegir independientemente de lo material, independientemente incluso de si estuviéramos encerrados en una prisión, ¿sí? O en un campo de concentración o algo así, el hombre sigue teniendo su libertad, por lo menos su libertad espiritual o su libertad interior para pensar, para crear, para soñar, ¿sí? Discontinuidad ontológica, que es esta capacidad de reflexionar, de valorar nuestra propia vida, de darnos cuenta de qué queremos y hacia dónde vamos, y una capacidad infinita de progreso. Es decir, ¿hasta dónde puedo yo crecer desde el punto de vista intelectual o de creatividad o de imaginación? Pues hasta donde yo pueda y quiera, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablando de los libros de Harry Potter, ¿no? Seguramente esta J.K. Rowling, pues de niña iba a los castillos allá por donde vivía, ¿sí? Y veía los cuadros y se espantó algunas veces en algún castillo o algo así. Y luego creó todo un mundo que surgió de su propio interior, ¿sí? O Stephen Hopkins, ¿no? Pues empezó haciendo sumitas y restas y todo. Y luego, hasta dónde creció desde el punto de vista matemático y de la cuestión del universo, pues lejísimos, ¿no? Hasta ver las cuerdas del universo y no sé qué tantas fórmulas y cuestiones de este tipo. Pues esas son las capacidades o facultades espirituales del hombre, ¿ok? Y todos los hombres tenemos todas estas dimensiones que nos disparan por arriba y que nos hacen seres dignos, porque no solamente somos materia, tenemos todos estos elementos dentro de lo que nosotros somos, y por eso no nos es posible destruir a alguien, ¿sí? O sea, porque dentro de él hay todos estos elementos. Dentro de la parte espiritual dice, no hay parecido con otro espíritu, o sea, quiere decir que cada persona o cada ser humano es diferente. Hay un centro y una unidad en sí mismo, lo que a lo mejor en el psicoanálisis es yo con mis vivencias, con mi ser, con mi propio desarrollo personal, que es independiente, que no se puede medir y que es intangible. Y la materia, que es otro de los elementos del hombre, sí tiene relación con otras, o sea, podríamos contar muchas cosas de nosotros como nuestras células, nuestros glóbulos blancos y rojos, subirnos una báscula, todo eso, que sí se puede medir, que sí se puede amontonar, o sea, hacer una bola, juntarnos todos haciéndonos bolas, así como un team back, pues ahí está, nos amontonamos nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Y es tangible. Y podemos decir, en el Team Pack hubo 8 gentes ahí hechas bolas, ¿ok? Entonces, ¿qué es el espíritu?
Ya voy a acabar, ¿eh? Aquello que capacita al hombre para poseer pensamientos acerca de la realidad carente de materia. Aquello que faculta al hombre para comportarse de un modo libre a pesar de las presiones del entorno. Aquello que permite al hombre pensar de un modo universal, lo individual y lo concreto. Y aquello que dota al hombre de potencialidad para crecer cada vez más. Es lo mismo que les estaba platicando hace un momento. En conclusión, hay un principio de indiferencia. ¿Qué es este? Este principio de indiferencia es un principio que aplica mucho en la ética. Dice, el hombre no está sujeto a las condiciones de la materia. Esa es una. El espíritu es el centro y la unidad de cada uno de nosotros. Está dotada de espíritu la persona y tiene un carácter de dignidad tal que no la hace comparable con los demás. El prójimo no es por ser otro hombre. Dice, no por ser otro hombre se es menos hombre que yo. Este es el principio de indiferencia tal cual. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien y el mal es lo mismo para todos nosotros. No porque algo malo me pase a mí es más malo, o algo bueno es más malo que si le pasara a mi vecino. A eso voy. Ni algo bueno que me pase a mí es mejor porque me pase a mí que porque le pase a mi hijo. ¿Sí? O sea, lo bueno es bueno y lo malo es malo y nos afecta a todos de la misma manera. Entonces tenemos que aprender a reconocer también, a ver las situaciones con una mayor neutralidad y reconociendo, uno, la dignidad y el valor del otro, y que las cosas nos afectan bien y mal, ¿sí?, a todos nosotros. Yo toda mi vida me había sentido, ahora sí que siempre ando metiendo mi cuchara personal, pero bueno, se los comparto, ¿no? Yo siempre me había sentido la más bonita, la más preciosa, porque así me habían educado mis papás, que yo era la más bonita, la más preciosa, y me casé y era la más hermosa y la más bonita y todo, ¿no? El día que yo me enteré que yo era como cualquier mujer, fue el día que me enteré que me estaban poniendo los cuernos. Decía yo, ¿qué pasa? O sea, eso no es para mí, yo soy la más bonita, la más preciosa, todo mundo me quiere. ¿Cómo se atreven? Y entonces te das cuenta justamente de este principio de indiferencia, que eres igual que cualquiera, que te puede pasar lo mismo que a otros, y que si alguien se enferma en tu familia, pues también en la otra familia se enferman, y que si tú te sientes muy triste, también el otro se siente muy triste. Ese es el principio de indiferencia. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿quién es una persona? Porque decíamos que la dignidad tiene que ver con la persona, que solo le pertenece a la persona el concepto de dignidad, pero entonces tendríamos que definir qué es persona, tener claro quiénes somos, qué elementos nos componen. De eso vamos a hablar en el siguiente módulo y vamos a meternos mucho en esto. Nada más les voy a dar como un adelanto. Hay varias corrientes. Una, ¿quién es persona? Pues depende. Hay una corriente que es el sustancialismo, que es la sustancia individual de naturaleza racional, ya lo platicaremos, es decir, todos los que cumplimos con esta definición. Otros dicen que personas son las que funcionan dentro de una sociedad, y los que no funcionan pues no son personas, porque ya sus capacidades a lo mejor no son las útiles, o las que den algo a la sociedad. Y hay otra definición de persona que es dialógica, que tiene que ver con una cuestión en la que una sociedad, por a través de un contrato, ¿sí?, decide quién es persona y quién no es persona. Entonces también esta parte es muy interesante y la vamos a desarrollar
en la siguiente sesión. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar por ahora, porque sí me gustaría, ahora sí, abro los micrófonos para que me digan qué piensan. Hola a todos, buenas tardes. Esta sesión me resulta particularmente interesante y creo que también en este diálogo vamos a poder como discernir también puntos de interés, ¿no? Entre justamente la parte antropológica y psicoanalítica. Sí. A mí me llama mucho la atención de lo que estamos platicando ahorita, la parte en la que se menciona sobre la importancia, digamos, de las cosas. Bueno, más que la importancia, es que ahí me revolví, más que la intensidad, digamos, o si algo es más bueno o más malo, ahí sería como plantearlo en cuestión de o sea, como la importancia de la cosa para la persona. Porque obviamente la persona lo vea o no lo vea, la cosa va a seguir pasando, ¿no? La cosa pasa, aunque no se tenga un registro exacto de ello. En psicoanálisis es bien interesante porque hay como otra dimensión aún más compleja de todo eso, que es la interna, y que complica un chorro las cosas porque ahí no basta con remitirse a un registro externo de lo que pasa, porque también estamos atravesados por esta parte interna que puede ser o no algo que realmente pasó. En esa cuestión, a mí me llama la atención la parte de que se mencionan las cosas, o sea, de este principio de indiferencia. Me llama la atención en cuanto a que no estoy seguro como de qué manera se puede aplicar, digamos, más allá de reconocer que, porque creo que como a lo que va, es la parte de que no se puede instaurar como una versión de algo bueno o una versión de algo malo como canónica y homogénea para todos, porque pues esa percepción es diferente. Entonces lo que quedaría también ahí, me llama la atención, es, ok, lo que creo que se puede hacer es que se establezca como un referente de importancia para que el individuo actúe frente a ello, pero eso está más allá de esta parte moral. No sé si lo que voy diciendo es como que hace algo de sentido, me gustaría que me des un retro para aterrizarlo. Te voy a poner un ejemplo, que es el típico ejemplo, a ver si ahí tú luego me das si va por ahí. El típico ejemplo del principio de indiferenciación, ¿sí? O de cuestión de esta. Imagínate tú que tú eres un controlador de vuelos en el aeropuerto. Estás ahí en el aeropuerto de París, para que sea muy elegante el asunto, ¿no? Ahí estás. Y que baje el Boeing 748 de España. Y ahora que suba el 425 de Italia. Ahí estás, ¿no? Y en eso estás ahí muy contento y te marcan, oiga, que está llegando el vuelo 345 de México, pero y le roban el micrófono al piloto. Y te dicen, estamos secuestrando este avión. Si no nos deposita 400,000 millones de euros en este momento en tal cuenta, vamos a volar el avión. Y entonces tú le hablas a tu jefe y le dices, oye, están secuestrando este avión. Y te dice tu jefe, no se negocia. Nosotros no negociamos con secuestradores. Hazle como quieras, dales largas y todo, pero no. Y entonces empiezas a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No, pues a ver, voy a darles largas o lo que sea. Y en eso te habla tu hermana y te dice, hola Charlie, oye, fíjate que mis papás, como es tu cumpleaños mañana, te iban a dar una sorpresa y se fueron en el vuelo 425 de México, ya han de estar por llegar.
vienen ahí. ¿Harías lo mismo con tus papás ahí que sin tus papás ahí? Ese ejemplo está complicado porque no hay mucho que se pueda hacer. O sea, pues sí, no hay, o sea, creo que sí, ese ejemplo, porque hay como que las opciones que el individuo tiene para con ello, pues casi son paliativas, ¿no? O sea, como de, si no sé, o sea, en ese ejemplo que usted me menciona, sería más como, híjole, o sea, prácticamente están amolados. En todo caso, lo que podría hacer es como, pues hacerlo menos difícil, ¿no? Con los familiares o intentar hablar una última vez con ellos. Pero ahí, o sea, sigue ahí sin quedarme como tan... Vaya, me constaría que sería el mismo sufrimiento para mí saber que mi familia estuviera en ese vuelo que para cualquier otra familia, ¿no? Que probablemente se enterarían después, ya que el avión me haya chocado, o algo por el estilo. Pero ese dolor sería similar. Ahí la atribución de que mi dolor pudiera ser más intenso podría haberse atravesado por esa parte de que quizás yo podría haber hecho algo, o que yo fuera la persona que se enterara, ¿no? Antes de que pasara la catástrofe. ¿Tú crees que no tratarías de hacer alguna cosa o negociar algo más o menos? Pues es que, ¿qué podría negociar en este ejemplo hipotético? Uh-huh. Sí, yo sé que esos son los dilemas éticos, o sea, es un dilema ético, ¿sí me explico? Pero es para justamente tendríamos que hacer lo mismo, tal vez tratar de convencer, tal vez tratar igual con tus papás arriba que sin tus papás arriba. Esa es la cuestión, y a eso es a lo que se refiere con lo que le pase al otro es igual que lo que me pasa a mí. O se te hizo así como... Sí. Lo que sufre el otro es lo mismo que sufro yo. Tal vez con tu matiz personal. Eso es un hecho, ¿eh? Porque va a depender de quién eres tú, de tu historia y de todo. Pero lo que tú tendrías que hacer sería lo mismo. Okay. Y el esfuerzo que tú tendrías que hacer sería el mismo. Porque todos somos iguales. Ahí aplica la cuestión de esta parte de la dignidad. Entonces nosotros ahí está este valor, ¿sí? Porque ese es el fondo de todo, la dignidad. Hola a todos. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que es un tema bien interesante. Es complejo y al mismo tiempo siento que no tanto, porque justo es algo que lo abarca todo y que quisiéramos, ojalá lo abarcara todo. Y que se puede ver desde diferentes puntos. Por ejemplo, socialmente creo que estamos como en el piso, ¿no? En cuestión de la dignidad, ¿no? Comenzando con que en las empresas existen departamentos de recursos humanos, donde básicamente ahí es la cuestión de que cuántas personitas necesitas para que esto funcione. Entonces, y yéndonos por ese camino, toda esta cuestión del positivismo, donde todo es a la estadística, donde todo es unos, y el valor no es tanto en sí la persona, sino la estadística, o el cuánto vale, el cuánto puede llegar a rendir. Y creo que eso es algo fundamental, porque es algo que se permea mucho socialmente. Y que, ya yéndonos un poco a la cuestión, el psicoanálisis es un aspecto profundo de ansiedad y de depresión, donde la persona pierde valor, donde el valor es qué tiene, cuánto puede llegar a producir, cuánto puede llegar a rendir. Y que justo acaba siendo un 1 en una estadística de 1 de 7 billones de personas. Yo creo que en esta parte del psicoanálisis es un lugar, yo creo que es de las pocas prácticas donde se pudiera tomar como tal la dignidad humana en la cuestión justamente del negativismo, esta parte de alejarnos por completo de la estadística, de que cada tratamiento, cada análisis es y tendría que ser diferente, porque la persona recostada en el diván lo es completamente alguien nuevo.
¿no? A pesar de tener la teoría, a pesar de tener la práctica o la experiencia, el psicoanálisis, siendo tan vasto teóricamente, se queda siempre limitado. Y enfrente de todo análisis, no hay un caso sencillo o simple, porque justo en toda persona se revive toda la teoría, y no solo se revive, sino que la teoría no alcanza a explicar qué le pasa a esa persona en su totalidad, ¿no? Por eso los análisis duran años y se habla si se termina o no. Yo soy de la idea de que difícilmente pues en la muerte se terminará, porque ya no queda nada más, pero siento que es un aspecto fundamental, ¿no? Esta parte de la dignidad humana, el saber que sí todos somos distintos, pero también no por ello habría personas más valiosas que otras, en esta cuestión de que no hay un sufrimiento más importante que el de otro. Uh-huh. Y creo que es algo fundamental en la práctica, que es devolverle ese valor de su sufrimiento, de la angustia, a la persona. Decirle, sí, tú sufres, tú te angustias, y no vales menos por eso. Creo que es un filósofo que a mí me gusta mucho contemporáneo, que es Han, Byung-Chul Han, donde justo habla de ese aspecto, el que hoy en esta cuestión del rendimiento, del tú puedes, cierto objetivo o cierta función del dolor. Uno se puede angustiar, se puede poner ansioso y no tiene nada que hacer con ello. No tiene ninguna función, porque no se está produciendo estando en esos estados. Y se le ha despojado a algo bien profundo al humano en eso. El reconocimiento de lo que él es. Muy interesante. Gracias, Felipe. Alejandro. Bueno, híjole, me parece una cuestión terriblemente compleja. A mí el texto me abrumó, y por múltiples cuestiones, ¿no? Vas pensando particularmente en esta sesión y en el diálogo al que estamos comprometidos, ¿no? Empiezo como por la parte dura, en términos de que considero que aquí sí hay una cuestión de inconmensurabilidad entre el psico, y trato de señalar por qué. Primero, porque parte en principio de una base moral, y eso es un problema grave en psicoanálisis, porque el problema del psicoanálisis, o dicho con propiedad, lo que enferma, lo que arroja a los sujetos al patos, ¿no? Al sufrimiento, es justamente lo categóricamente obligado, ¿sí? Entonces, digamos que lo que uno trabaja en escucha analítica, o el efecto de la escucha analítica y el efecto de las intervenciones en análisis, es particularmente una desarticulación de ese categórico moral, ¿sí? Porque tenemos que elegir, y esa elección es ética, ¿no? Entre mantener el categórico y pretender algo distinto, una vía distinta para el sujeto ante su sufrimiento, ¿sí? Entonces, ante esa disyuntiva, el analista, y no lo digo solamente por mí, sino que hablo del analista en abstracto, ¿sí? Tiene que operar a favor del sujeto y no a favor del imperativo categórico, ¿no? Si lo decimos así con mucha importancia, ¿no? La cuestión de el sábado, ¿no? El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y creo que ahí hay un punto bien importante, ¿no? En ese sentido. Por otro lado,
esta cuestión de el referente absoluto y pensar el referente absoluto como la dignidad, también es una cuestión insostenible desde el análisis, porque en el análisis de lo que se trata es agujerar los absolutos, ¿sí? Porque el absoluto cualquiera, el absoluto todo o todo absoluto, termina teniendo un peso demasiado abrumante para el sujeto. Nadie puede aguantar esos absolutos. Y lo que la gente llega cargando al diván es una serie de absolutos que no les dan espacio para la vida, ¿sí? Discursos completos, verdaderos, certezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo el trabajo analítico, o lo fino del trabajo analítico, es ir pinchando, es ir horadando, es ir abriendo brecha en esos absolutos, ¿sí? Que tiene que ver con fisurar esos absolutos, donde justamente el deseo del sujeto se pueda colar y pueda alcanzar cierta satisfacción, ¿sí? Y esto no cae en una cuestión nihilista, ni hedonista, ni muchísimo menos, ¿no? Sino más bien es una ponderación, ¿sí? De que justo lo que a mí me interesa como analista, o lo que al análisis le interesa, es apuntalar la libertad de los sujetos, ¿sí? Y justamente ante un absoluto no hay libertad. Esta otra referencia o esta otra cuestión que está completamente de fondo, y por eso digo que es inconmensurable, ¿no? Esta cuestión que está de fondo en el texto es la referencia a Dios, ¿no? Cuando llegamos a la referencia a Dios, pues llegamos a un punto donde no podemos discutir más. Llegamos a un punto donde toda discusión se cancela, porque se reduce a si creemos en Él o no. Y no solamente eso, ¿no? Sino a cómo creemos en Él, o a cómo creemos en ello, o a cómo creemos en eso, o a cómo creemos en algo que no puede ser nombrado. Y ahí también, digo, se abren las aguas, ¿no? Porque finalmente hay unas teorías hermosas, místicas, ¿no? Gnósticas, que son catalogadas como herejías por la Iglesia, pero que son de una sabiduría, de una belleza, una pulcritud maravillosa, ¿no? Y que abrirían también en ese sentido una brecha distinta a propósito de la dignidad, ¿no? Por ejemplo, y solo voy a plantear un ejemplo de estos. Los gnósticos, o los a los cabalistas, pues, planteaban, y esto también tiene que ver con la energía cátara, ¿no? Planteaban que el objetivo, y en el objetivo radica la dignidad humana desde esta perspectiva, ¿no? Está en servir como reflejo a Dios, porque Dios, desde esta perspectiva gnóstica, es ignorante, es como un niño. Muy clara la referencia al cosmos griego, ¿no? A ese niño absoluto, perdón, el camotero, a ese niño absoluto que estaba solo. Dije cosmos, caos, perdón. Que estaba solo, que era Dios y que era absoluto, pero estaba absolutamente solo. Y lo único que pudo experimentar ante esa soledad y ante su propia dimensión de lo absoluto fue la más profunda melancolía, la más profunda tristeza, lo que lo llevó a romper en llanto
un llanto tan abundante que no tardó en provocar un pequeño charco que pronto fue una laguna, donde él se reflejó y se dio cuenta de su belleza. Al darse cuenta de su belleza, se divide en dos y comienza el orden del universo a partir de la búsqueda de la polaridad. Pero en ese sentido, ¿no? Y regreso a los cabalistas y a los cátaros, van a plantear que el objetivo de la humanidad es brindar a la divinidad experiencias para que él se conozca a sí mismo. Y que justamente cuando hay cuando se equilibra la ecuación entre Dios y la creación, se cierra un eón, se cierra un tiempo, y ese Dios, digamos que sube a un nivel donde va a ser instruido y donde va a instruir hacia abajo. Me refiero a que, más allá de si esto es verdad o no, no creo que sea algo que se pueda siquiera discutir, ¿no? Pero sí creo que cuando se plantea una dimensión tan categórica, tan cerrada, y se remite particularmente a Dios como la base, creo que se cancelan mucho las posibilidades de discusión. Y eso es justamente lo que el psicoanálisis busca, ¿no? O sea, finalmente el psicoanálisis lo que va a buscar no es la respuesta, es mantener abierta la pregunta, porque en la pregunta hay posibilidad, en la respuesta hay una cancelación, hay una subordinación, hay una sumisión, ¿no? Y en esa misma lógica, pues, también es una cuestión que se podría discutir, la diferencia entre moral y ética. La moral, en un sentido muy claro, hace referencia a una heteronomía, ¿no? Y la ética hace referencia a una autonomía. Y creo que ahí está de fondo una salida que podríamos hilar para ir como planteando estas cosas, ¿no? También escuchaba tu exposición y leí el texto, y lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Fue esta cuestión de Rousseau, ¿no? Si hubiera una nación de dioses, estos se gobernarían democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es adecuado para los hombres. Ahora, hay que entender que los dioses tampoco se gobernaron nunca democráticamente, los dioses pues, son teocráticos, ¿no? Entonces, ahí, digamos que sí, me parece que hay una gran esquicia, ¿no? Lacan planteaba que hay una esquicia, un tiempo, una división, ¿no? Entre el ojo y la mirada, el ojo que percibe y la mirada que es justamente lo que se interpreta en función de todas las estructuras cognitivas de la historia, etcétera, de cada quien. Creo, en ese sentido, que hay una esquicia, ¿no? Una gran división, una gran distancia entre esta noción de dignidad humana y la historia humana. Incluso en el campo de la filosofía, ¿no? Creo que lo último, me parece que esta posición es terriblemente antropocéntrica, y que ese antropocentrismo forma parte de lo que Derrida criticó con mucha dureza, ¿no? De este falologocentrismo. Esta predominancia de la razón, esta predominancia del orden de lo fálico, esta predominancia del logos, ¿no? Donde todo lo demás queda bastante aplastado, ¿no? Traía 3 citas que prefiero no hacer, o más bien abrir el espacio para que se pueda discutir. Y bueno, lamento haber sido el emisario del mal en esta sesión. Mira, Alejandro, yo no creo que seas el emisario del mal. Yo creo que tú tienes una postura, es la postura del psicoanálisis, y es una postura también muy aceptada dentro de nuestro mundo en la actualidad. Sin embargo, yo sigo pensando reconocer que el hombre es digno
Bueno, esa es mi cuestión personal y además filósofa personalista, o sea, yo voy por esta línea con mucho más claridad de personal, digamos, ¿no? Reconocer que en el hombre hay una dignidad ontológica, que es esta cuestión de un valor por el simple hecho de ser persona. No tiene mucho que ver con la cuestión religiosa, por supuesto, pero también puede no tener nada que ver si tú lo ves como un valor, el valor del hombre por el simple hecho de ser persona, y que tiene estas dimensiones en las que debemos respetar la individualidad, ¿sí? Y la irrepetibilidad de cada ser humano, que ese es como que el objetivo de entender lo que es la dignidad desde el punto de vista ontológico, ¿no? Entender esta parte única de cada ser humano, que yo creo que eso es muy útil para ustedes en psicoanálisis, porque eso es lo que ustedes trabajan, esa unicidad de cada persona con un propio objetivo, con un propio sentido, ¿sí? Con un caminar. Y por eso les decía que para mí es bien importante, porque creo que si todos entendemos esa parte de lo valiosos que somos cada uno de nosotros en nuestra individualidad, podríamos ser más respetuosos también de esas individualidades, ¿sí? Yo sé que luego la parte de la creencia, esa es la parte que a mí me interesa, porque claro que hay otros elementos de la dignidad. Esta es la dignidad ontológica, por el simple hecho de ser personas. Hay otra forma de ver la dignidad, que es la ética o moral, que tiene que ver con nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Esa sí cambia, sí puede ser sujeta de una valoración. Tan es así que un asesino pues se va a la cárcel. Se va a la cárcel porque su comportamiento no es el adecuado y su dignidad desde esa perspectiva disminuye, no porque deje de ser valioso como persona. Por eso habría, y lo hago entre comillas, que tratarlos bien en prisión. ¿Sí me explico? Que cuidarlos, que rehabilitarlos y todo eso, pero pues, porque tienen un valor como persona, pero también un actuar que va en contra del mismo ser humano y de ellos mismos. Entonces yo creo que la dignidad puede ser aplicable independientemente de la religión. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes ser judío, musulmán, cabalista, lo que quieras, ¿sí? O sea, si reconoces el valor del otro, si reconoces tu propio valor, no importa si crees o no crees o en quién crees. Esa es como mi perspectiva de la importancia del reconocimiento de lo que es la dignidad humana, ¿sí? Y entonces, en ese momento, podemos tener un diálogo padrísimo con quien sea y respetarnos independientemente de nuestras posturas en la vida, ¿sí? Porque al final, pues cada quien va a tomar sus propias decisiones, sus propios caminos, y es valioso. Todos somos valiosos, ¿sí? Es más, no importa quién sea, quiénes seamos, es como todos formamos parte del paisaje, cada uno es un color. Yo me acuerdo de esta alegoría, ¿no? En un cuadro, pues unos son el amarillo, otros el verde, otros el rojo, otros el azul, otros no sé qué, y todos formamos un paisaje, pero todos somos importantes. Unos para pintar las hojitas verdes, otros para pintar a las jirafas amarillas y otros para iluminar el azul. Unos usan más sus colores y otros menos, pero todos somos importantes. Y la dignidad es eso, que cada quien utilice su propio pincel y haga lo que tenga que hacer con su propia vida, respetando al otro. Gracias. Sí, no, coincido, en términos de que creo que justo
otro elemento, un elemento que considero podría servirnos justo para hacer estos puentes de discusión, es la cuestión de la diferencia, ¿no? La diferencia, esto es justo la diferencia en un sentido radical, o sea, la alteridad, el otro, ¿no? Creo que justo allí cuando se reconoce la alteridad y la otredad radical como un valor, y particularmente cuando se reconoce lo trágico que eso representa, esto es, que ese otro me es inaprensible, que ese otro me es incomprensible, que ese otro me es imposible objeto de posesión, ¿sí? Que ese otro nunca va a ser mío, que ese otro nunca voy a ser yo. Creo que allí también podemos ir operando desde distintas lógicas, ¿no? Creo que ese es un puente básico para cualquier diálogo, y no solamente para cualquier diálogo, para cualquier vínculo, ¿no? Para cualquier encuentro con el otro. Ahora, creo que sí es muy delicado esto que se plantea a propósito de por ejemplo, tú fuiste muy conservadora al plantear la cuestión de los ladrones, ¿no? O sea, perdón, un asesino, ladrón o asesino. Creo que lo peor que hay en la viña del Señor no son ladrones y asesinos, ¿no? Creo que hay cosas mucho peores en la humanidad, pues, y en ese sentido creo que sí, en una cuestión práctica, ¿no? De pacto social, pues, ¿no? Se requiere mucho más también pensar o repensar, me parece, esta cuestión del merecimiento, ¿no? O sea, me parece desde mi lugar que no se merece algo en atención al ser, que se merece en todo caso en atención al hacer o a las prácticas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta cuestión, bueno, y porque de ahí venimos todos, de un momento que Freud denomina como His Majesty the Baby, ¿no? Como ese momento donde el cachorrito, el cachorro humano es adorado por todo mundo, es adorado por sus propios impulsos, por todos sus cuidadores, etcétera. Es el centro del universo, ¿no? En atención solamente al ser, en atención solamente a su existencia. Sin embargo, y por fortuna, crece. Y cuando crece, su existencia se convierte en un estorbo para los demás también. Sí, y estoy pensando específicamente perdón que sea tan tosco, pero estoy pensando específicamente en el control de esfínteres, ¿no? Cuando ya no es ese ser divino, sino es un ser humanito que caga, mea y que genera mucha molestia en ese sentido, y ahí es cuando viene una caída importante. Si tú no obedeces, si tú no avisas, si tú no te portas bien, etcétera, 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 no vas a ser querido. Eso dicho con un matiz impresionante de posibilidades, pero de fondo es eso, ¿no? Y dicho de una manera muy suavecita. Eso finalmente genera una marca y una división en el sujeto. Ya no hay más ser, hay sujeto producto de una división, de una escisión, ¿sí? Y a partir de esa escisión opera justamente el campo deseante. Y ese deseo es lo que finalmente se convierte en el motor de todo. Entonces, yo sé, en el momento en que sabemos que nadie somos suficientemente valiosos en términos de nuestra propia existencia, sino en términos particularmente de lo que podemos hacer por los otros, me parece que la cuestión del pacto social se vitaliza y también se puede acceder mucho mejor a la cuestión de la responsabilidad, ¿sí?
Y creo que justo esta cuestión de la responsabilidad, la diferencia, tienen que, digamos, ir matizando o ponerse como categorías, si se quiere, para pensar la cuestión de la dignidad, ¿no? Pero bueno, yo lo plantearía hasta acá. Me encantaría escuchar más comentarios de los compañeros, ¿eh? Bueno, ya son muchos puntos porque entre más avanzamos, más interesante se pone. Pero yo nada más quería plantear, me vino a la mente un ejemplo en esta cuestión de la dignidad, específicamente de Papa Francisco. No soy religioso, pero específicamente como persona y como sacerdote lo admiro. Es una persona tocada por el psicoanálisis. Él estuvo con una psicoanalista judía trabajando. Cuando lo escuchas hablar y ves las decisiones que toma, es muy humanista. Entonces eso, ya empecé a leer sobre él y todo, y bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces tengo una admiración hacia su persona. Y está el ejemplo donde se hizo un escándalo, ¿no? Porque pagó 1 millón de euros por el rescate de una monja en África, en Mali. El 1 millón de euros fue a extremistas yihadistas, ¿no? Fundamentalistas. O sea, ahí hay un dilema ético, ¿no? Moral. Ahí está la cuestión, ¿no? Pero está la dignidad de la persona, tanto como religiosa como ser humano, ¿no? De una mujer. Entonces, no sé, me vino a la mente este ejemplo, ¿no? De pues, la sociedad, unas dijeron que bueno y otros se lo estaban comiendo vivo, ¿no? Mencionaba también por ahí, porque digo, al final de cuentas es un tema complejo. Yo estuve en el ejército 5 años y verdaderamente había oficiales, de oficiales para arriba, tenemos oficiales, generales, tropa, y escuché decirlo a muchos jefes, por ejemplo, si tú respondías fundamentando tu queja, te estás poniendo digno. Hay una mala impresión o hay una mala recepción, sobre todo en la sociedad mexicana, sobre pelear por la dignidad, ¿no? Hay como no hay una percepción buena, al menos en el ejército sí. No sé, ahora yo tengo 5 años que salí, pero en ese tiempo era muy mal visto por ciertos actores. Y esto me lleva, me acuerdo también porque dijeron sobre Byung-Chul Han, en esta parte de la expulsión de lo distinto. Yo creo que lo aterriza muy bien. Me gusta mucho de él cómo está poniendo el esquema sobre, estamos en un sistema capitalista que se está llevando mucho entre las patas, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí me viene la cuestión no solo de la dignidad, sino, no sé si hay cómo conciliar esto, sino del psicoanálisis. ¿Dónde queda este dispositivo que es dedicado a la singularidad del ser humano, a entender a cada persona en su forma de ser única? ¿Dónde queda frente a este sistema que va arrasando, ¿no? Que va arrasando y que va haciendo estadísticas y que somos uno más? Creo que hay ahí como, no sé, como un atropello, no sé dónde quedaría el psicoanálisis en ese aspecto. Y por último, no sé por qué me vino a la mente la frase de Lacan, donde en ese entonces el psicoanálisis no triunfará sobre la religión, sobrevivirá o no. Creo que más que con la religión, un enfrentamiento que tiene el psicoanálisis es con el mismo sistema en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, ahí sí me causa un punto de conflicto cómo rescatar la dignidad humana y sobre todo este dispositivo de psicoanálisis frente al sistema en el que estamos viviendo. Es algo complejo. Sería todo. ¿Alguien quiere responder o seguir el comentario de Omar? Yo como me lo imagino como en esta cuestión de retomando lo de Byung-Chul Han, de la expulsión de lo distinto y cómo esta sociedad se lleva las cosas entre las patas. Creo que el psicoanálisis hace algo y ha hecho algo desde el inicio, que es el posicionamiento frente a la sociedad, ¿no? El darse ese momento. Creo que Byung-Chul Han habla de él también como una cuestión de la demora, no adelantarse y no irse a esta cuestión de es que esto pudiera ser para esto y pronósticos o algo así, sino que siempre va persiguiendo y siempre va atrás de lo que va a suceder, de la misma sociedad, de los mismos conflictos,
del mismo conflicto del paciente, ¿no? En esa posición del no saber, y del no saber en una sociedad donde constantemente y todo el tiempo se te pide saber. Y creo que ahí es fundamental en esta desaparición del saber a lo informativo, que justamente Byung-Chul Han también desarrolla en sus libros, donde trata esta exigencia que ya se convierte en una cuestión de repetición de información. No existe esa demora, no existen esos momentos donde hay una profundización en el conocimiento o en las prácticas, en las técnicas, donde a cualquier duda o cualquier pregunta que podamos llegar a tener es cuestión de buscarla en la red. Las mismas enfermedades, la misma angustia, se puede meter, tienes trastorno de ansiedad, listo, se acabó, vamos, ¿no? Y no, en el psicoanálisis es ese posicionamiento de demora, de sentarse y escuchar, sin poder adelantarse, sin poder presionar y sin poder empujar al paciente a algo que pudiera ser, mas no lo sabemos. Y aquí viene el punto importante, es que ni el paciente lo sabe. Y de eso se trata todo este cuestionamiento del psicoanálisis frente a esta sociedad, en esa demora, en que no sabemos cuántas sesiones tardaremos, no sabemos si esa sesión, o sea, bueno, toda sesión se avanza, pero ¿qué saldrá en esa sesión? No entra nervioso a la sesión. Y ahí es cuando es más fuerte. Y en la sociedad yo creo que se maneja mucho, retomando un poco esta parte de, un poco lo que también mencionábamos en el módulo pasado, del viaje a Ítaca, que lo cerramos, donde la importancia del camino, no tanto del fin. Y esa es, yo creo que la importancia también de un análisis, el análisis en sí mismo, no tanto el que cure o no, o el que llegue a algún lugar. Y eso es completamente anticapitalista. Un poco siguiendo con esto que planteabas, Felipe, y siguiendo con esto que recuperaste, Omar, a propósito de Lacan, creo que sí, la salida es justamente esa, ¿no? Lacan. O sea, Lacan finalmente va a plantear, y eso es bien importante, no una reconciliación, pero sí un ir junto o no ir en contra de la religión. Ahí sí es cierto, Freud era categóricamente ateo, ¿no? No sabe sus prácticas personales o íntimas, pero al menos en lo público era ateo. Y Lacan va a plantear una cuestión más ligada a, pues, su formación era jesuita, ¿no? Todo el tiempo se formó en escuelas jesuitas. Uno de sus principales referentes era Pascal, un católico matemático, filósofo, y por ahí genera unos puentes importantes a propósito justamente de la cuestión de la religión, ¿no? Pero más allá de eso, y a propósito de esto que señalaba Felipe, también Lacan va a plantear, ¿no?, la existencia de cuatro discursos que organizan el sentido de lo social, y va a señalar el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso de la universidad o universitario y el discurso del analista. De hecho, en algún pasaje va a señalar 4 discursos más 1, y ese más 1 es justamente el discurso del capitalismo, que no es un discurso propiamente, porque el discurso hace lazo, y el capital hace lazo social. Mi perro hace rato lo escucharon. Hace lazo social, mientras que el capitalismo lo diluye, ¿no? Entonces Lacan va a plantear particularmente que el único discurso que hace frente al no discurso capitalista es justamente el discurso del analista, a propósito de esto que señalaba Felipe, que es una cuestión que no puede
que no puede predecirse, que no se puede, y que el análisis particularmente nunca va a apostar por una normalización o por una adaptación, sino va a apostar justamente por apuntalar la singularidad del deseo. Y esa singularidad del deseo va a operar justamente contra el capital. A pesar de que el capitalismo ha pretendido capturar el deseo a partir del consumo, justamente el análisis o el curso del análisis lleva o tiene como un efecto una reflexión y un reposicionamiento frente al consumo, ¿no? Pienso ahora en una canción de Silvio Rodríguez que dice: cuánto de subversivo hay en una sonrisa que no quiere comprar, ¿no? Justamente una de las preguntas que se hacen en el diván los analizantes es: ¿por qué quería comprar eso? Yo ahí lo dejaría, ¿sí? Me quedé pensando, Omar, también en esto que platicabas del ejército, ¿no? Ese es un punto muy importante o interesante para mí, porque hay como que muchas contradicciones en esta cuestión del que no es digno porque no obedece o alguna cuestión así. Pues yo creo que entran desde el punto de vista que yo lo estoy pensando, estas contradicciones del hombre, ¿no? Que son las de querer tener una posición de poder, que podría tener relación un poco con lo que estabas diciendo del deseo, ¿sí, Alejandro? Desear el poder. En el ejército hay muchos los generales, coroneles, todos los que están de oficiales altos, pues lo que quieren es la admiración al poder y cuestiones de este tipo, y que no se les contradiga, digamos, ¿no? Y yo creo que es un mal uso de la palabra y del concepto. ¿Sí me explico? No tiene que ver con una cuestión de dignidad, tiene que ver con una cuestión de ego, de ellos, ¿sí? Que lo manejan desde esta perspectiva, y son estas como, yo creo que luchas internas del hombre, ¿no? De la visión, de la postura, no sé si me estoy explicando bien, con lo que es la realidad, ¿no? O sea, no les gusta que los contradigan, no les gustan estas situaciones y utilizan estos conceptos como no estás siendo digno conmigo, no estás respetando mi dignidad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión de jerarquía, con una cuestión de normas, con una cuestión de reglamentos, digamos, ¿sí? Y con una cuestión personal de ellos, más que de una cuestión de dignidad. No sé si alguien lo vea de otra manera. En el ejército sucede mucho, ¿no? Te pueden hasta procesar por insubordinación y una cuestión creo pero es más bien una es cuestión de reglamento, ¿no? Uh-huh. Igual de dogmático pues que en la iglesia, por ejemplo, donde, como decía Alejandro, un lugar donde se cierra la discusión porque eso es, ¿no? Creo que entra también en la misma vía, pero sí me llamó la atención porque me lo recordé y a mí me lo dijeron varias veces, ¿no? Cuando yo intentaba apelar a veces, por ejemplo, alguna decisión que ellos sumaban y, te vas a poner digno. O sea, eso era su respuesta al desacuerdo, al disenso, ¿no? La confrontación. Ajá. Sí. Y aplicaban la regla para someter. Sí, y aplicaban ese dicho famoso de que si el mando se equivoca, vuelve a ordenar. Entonces no hay para dónde a veces, ¿no? Sí, en el ejército sucede mucho. También yo me sé una que dice: soldado que piensa no es buen soldado, ¿no? Es un clásico del ejército, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero no con lo que el hombre es, ¿no? Sí, con esa dignidad fundamental, por decirlo así, ¿no? Del ser humano, ¿no? Sí.
Y bueno, muchas gracias, estuvo muy interesante. Encontramos un buen nicho donde hay discrepancia un poco entre la filosofía y el psicoanálisis. Y eso es interesante, muy interesante, ¿verdad? ¿Algo más que alguien quiera compartir? ¿O dejamos ya la sesión?